oremos. Vamos a orar y poner este tiempo en manos de nuestro Señor. Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta preciosa noche, Señor, que tú nos regalas, queremos darte las gracias, amado Señor, por tu gran amor, Señor, por tu gran bondad, por tu gran misericordia, Señor. Queremos agradecer, Señor, todas esas bendiciones que tú, Señor, a diario traes a nuestras vidas, Señor. Sabemos que todo procede de ti, Señor. Te damos las gracias, Señor, por la salud, por la comidita, por el techo, por el abrigo, Señor. Te damos las gracias por toda bendición espiritual que tú nos das, Señor, en las regiones celestiales en Cristo Jesús, como tú dices en tu palabra, Señor. Somos bendecidos con toda bendición espiritual, Señor. Queremos, Señor, en esta noche reconocer tu grandeza, tu poder, tu majestad, Señor. Reconocer, Señor, que somos pecadores, que fallamos, que ofendemos a un Dios que es infinitamente santo, Señor. Queremos en esta noche, Señor, que seas únicamente tú adorado, alabado, exaltado, Señor, en todas las cosas, que tú crezcas y que nosotros menguemos, Señor. Haznos más como tú. Queremos conocerte cada día más, Señor. Te pedimos, Señor amado, que seas tú llenándonos, Señor, abriendo nuestros corazones, Señor. Que seas tú, precioso y amado Señor, librándonos de hacer algo en nuestros propios medios, que todo sea obrado por ti, Señor, por tu divina gracia, Señor. Te pedimos una bendición, Señor, para esta noche, para cada uno de mis hermanos, Señor, para los que estamos acá conectados, para los que no se han podido conectar, Señor, que tú los bendigas, los guardes, Señor, suplas todas y cada una de sus necesidades, Señor. Oramos por nuestros hermanos en diversas pruebas para que tú también igualmente, Señor, te acuerdes de ellos en tu santa y soberana voluntad, Señor, y supla, Señor, conforme a tu propósito, Señor. Gracias te damos, Señor, y ponemos este estudio en tus manos. Háblanos tú, Señor. Queremos conocerte, Señor, y queremos ser más como tú. Es lo que queremos, Señor. Es lo que anhelamos, Señor. Gracias una vez más. En el nombre que es por sobre todo nombre oramos. Amén y amén. Muy bien, amada familia. Nosotros la semana anterior estuvimos estudiando acerca de lo que representa, digámoslo así, realmente la relación con nuestro Señor en el sentido de pues, conocer, digamos, sus atributos, su naturaleza, lo que Él demanda para cada uno de nosotros. Se recuerdan que estuvimos viendo diversas historias, vimos la historia de Elí. Decíamos nosotros que no es como nosotros queremos relacionarnos con Dios, es como Dios desea que nosotros nos relacionemos con Él. Es Él el que pone las pautas, es Él el que pone la forma como desea Él que nosotros nos relacionemos. Hay un versículo clave en Juan, en el capítulo 4, ¿verdad? Versículo 24, que dice que nosotros debemos relacionarnos con Él, adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Qué significaba adorarlo en espíritu? Significa adorarlo con todo nuestro ser. Recuérdense que esa palabra está en minúscula, espíritu, está en minúscula, implica entonces que es con nuestro ser interior. Y nuestro ser interior involucra nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros razonamientos, involucra nuestras emociones, nuestros gustos, nuestros afectos, involucra también nuestra voluntad. Entonces, esa es la forma como el Señor desea que nos relacionemos con Él, en espíritu y en verdad. ¿Y qué es en verdad? Conforme a las Sagradas Escrituras, conforme a lo que Él ya ha establecido. Entonces nosotros vimos, ya habíamos visto la semana atrás anterior la historia de los hijos de Aarón. Habíamos visto esa historia. Vimos la semana pasada la historia de los hijos de Elí. Vimos la historia de Usa. Vimos también la historia de Moisés cuando viene en camino, cuando él va camino a Egipto con su esposa Séfora y con su hijo Gerson, digamos, y Jehová le salió al encuentro para matarlo. ¿Se acuerdan? Digamos, esa la vimos también. Vimos cuál fue la razón por la que el Señor le salió al encuentro para matar a Moisés, sabiendo que iba comisionado por él mismo, porque él no había no le había hecho la circuncisión a su hijo, no había cumplido con el pacto que el Señor había establecido con los israelitas. O sea, entonces, ¿qué es lo que está mostrando ahí? Que es a la manera de Dios. Posiblemente Séfora era una madianita,
hija de Jetro, un sacerdote madianita, posiblemente le había dicho, posiblemente que nosotros no lo hacemos acá en Madián, mi papá es sacerdote y no lo hace, ¿por qué tenemos que circuncidar a Gerson? Pero Moisés era el cabeza, Moisés era israelita, había un pacto con Dios y él, su hijo, su primer hijo, necesitaba ser circuncidado. Nosotros vimos que Séfora terminó circuncidando a su propio hijo. Vimos también, vamos a ver, vimos también la historia de Moisés, ¿verdad? Digamos, Dios le había dicho, háblele a la roca, Moisés la golpeó 2 veces, no le habló, y vimos también las consecuencias para Moisés y para Aarón, no entraron a la tierra prometida. En esta noche vamos a ver algunas historias más, porque es muy importante que a nosotros nos quede claro que Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios santo, 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 y Dios exige, demanda una relación con nosotros a su manera. Vamos a ir entonces primeramente a Primera de Samuel, a Primera de Samuel, al capítulo 10, Primera de Samuel, capítulo 10, Primera de Samuel, capítulo 10. Versículo 8. Y doña Maya, empiece usted con el capítulo 1, perdón, capítulo 10, Primera Samuel, capítulo 10, versículo 8. Y vamos, y aquí lo que vamos a ver es, primeramente, donde Dios da una orden a través de Samuel a Saúl. Saúl es el primer rey de Israel. Aquí vemos la orden digamos, ya Dios se la había dado a Samuel y ahora se la están dando a Saúl. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificios, ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñaré lo que has de hacer. Muy bien. Observen, amada familia, ustedes pueden observar acá la orden de Dios. El profeta Samuel le está ordenando a Saúl, digámoslo así, le está dando una orden de Dios. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo, profeta Samuel, a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Él era el que tenía que sacrificar los holocaustos y sacrificar las ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñaré lo que has de hacer. Ahí está la orden y está clara. Ahora vamos a 1 Samuel, al capítulo 13, al versículo 8. Capítulo 13, versículo 8. No, ¿cuál es el contexto acá? El contexto es que Israel está luchando contra los filisteos al mando de el rey Saúl. Y ellos hacen una de las pausas que tienen, se va a dar este acontecimiento. Entonces, continuamos acá con doña Evelyn, versículo 8. Versículo 8, capítulo 13, 1 Samuel, versículo 8. Vamos leyendo y cualquier cosa yo la detengo. Y él esperó 7 días conforme el plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Muy bien, entonces aquí vemos nosotros que Saúl esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no llegaba todavía y el pueblo se desertaba. ¿Qué era lo que estaba esperando? ¿Qué necesitaban esperar? Esperar a Samuel para que hiciera los sacrificios y los holocaustos. Continúe, doña Evelyn, el versículo 9. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto
y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Muy bien. ¿Qué observan ustedes ahí, familia? ¿Qué observan? Desobediencia. 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 Obsérvenla. Obsérvenla. La pregunta que vamos a hacer es, si bien es cierto que hay una orden de Dios de un sacrificio o sea, de sacrificios y holocaustos, ¿está autorizado Saúl como rey de Israel a hacerlos? No. No, No, no estaba absoluta, autorizado. exactamente, absolutamente no. ¿El autorizado quién era? Samuel. 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 Ujú. Muy bien, Samuel. Entonces, vean ustedes qué interesante esto. Por favor, sigamos leyendo. Arturo, versículo 10. ¿Sí me escuchan? Sí, en el versículo 10, Ok. Y cuando él capítulo 13, acababa de ofrecer el sí, correcto. holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Ajá, sigamos. Ok. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Paremos ahí, paremos ahí. Muy bien, muchas gracias, Arturo. Con mucho gusto. Nuevamente, familia, dice, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí, vea el Señor cómo nos prueba. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía y Saúl que salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. El hombre siempre justificándose delante de Dios. Es como si estuviera diciendo, Señor, tú conoces mi corazón, tú conoces mi corazón, tú sabes que yo lo hice de buena fe. Yo lo hice, Señor, con la intención de esforzarme delante de ti, de implorar tu favor. La pregunta es, ¿esa era la orden que tenía Saúl? No, esa no es la orden que tenía Saúl. Tenía que esperarlo. Tenía que esperarlo. Él no podía desesperarse y mucho menos hacer algo que era exclusivo de un sacerdote, que era hacer el holocausto y las ofrendas de paz. Versículo 13, Gastón. Sí, señor, dice. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Ajá. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová te ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ok, Y muy levanta, bien. ok, Ahí, Gastón. Muy bien, muchas gracias. Ahí. con gusto. Vean qué interesante. Vean, hermanos. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Y aquí la pregunta es, ¿qué te ha ordenado Dios a vos? ¿Qué te ha ordenado Dios a ti que hagas? ¿Qué son las instrucciones que Dios te da a ti cada domingo, en cada enseñanza que tú recibes? ¿Qué
te enseña Dios a ti? ¿Qué mandamiento te pide Dios que hagas? Porque cada vez que yo no lo haga, locamente estoy actuando delante de Dios. Ayer decíamos, cada vez que yo no obedezca la palabra de Dios, cada vez que yo no lo obedezca, yo estoy negando al Señor. Yo no necesito, digámoslo así, no solamente hay un Pedro en las Sagradas Escrituras, hay muchos Pedros en las iglesias que constantemente negamos al Señor, porque cada vez que nosotros desobedecemos el mandato de Dios, lo negamos a Él, lo negamos. Recuérdense, la negación de Pedro fue simplemente un ejemplo de desobediencia delante de Dios. Y Dios nos dice cada vez que nosotros desobedezcamos. Ahora, ustedes me dicen, ¿qué es desobedecer? ¿Afanarse es desobedecer? ¿Preocuparse es desobedecer? Tener, digámoslo así, esa duda pecaminosa es desobedecer, las quejas es desobedecer. Ya no estamos hablando solamente de las obras de la carne, digamos, un ejemplo de la fornicación, de la pornografía. Ya casi que asumimos, o sea, podemos asumir que nosotros no estamos ahí, del alcoholismo, que las adicciones, pero hay otras cosas en que estamos. Tal vez no nos congregamos un domingo, tal vez no estamos evangelizando a nuestros hermanos, tal vez no estamos amando a nuestros hermanos, tal vez no estamos confiando lo suficiente en el Señor. Digamos, nuestra confianza tiene que ser absolutamente en Él, en su santa y soberana voluntad. ¿En qué no estoy haciendo yo su voluntad? Porque cada vez que no la haga, locamente has hecho. Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Y es interesante, vean, ustedes pueden verlo acá. Miren qué fuerte. O sea, Saúl con esta decisión perdió su reinado. Perdió su reinado, perdió el respaldo de Dios. El respaldo de Dios. Él reinó 40 años, pero sin el respaldo de Dios. Él perdió su respaldo completamente. Entonces, aquí es algo que nosotros tenemos que tener bien claro, hermanos. O sea, digamos, en nuestra obediencia, es a la manera de Dios. Ahora, dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. ¿A quién? A David. A David, al rey David. Ya el Señor lo había buscado. Dice, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Por qué? ¿Por qué fue tan fuerte esa decisión? Así como fue de fuerte, porque el otro día alguien me decía por ahí, digamos, en una de las clases de fundamentos, me decía, qué injusto Dios que no entró Moisés y Aarón, por ese error de haber golpeado la roca, no pudieron entrar a la tierra prometida. La pregunta ¿es injusto Dios? Es infinitamente justo, infinitamente justo. No es injusto jamás, es infinitamente justo. ¿Por qué Moisés no entró? Ya lo vimos. ¿Por qué Aarón no entró? ¿Por qué Saúl? ¿Por qué Saúl ahorita no fue confirmado como rey? ¿Por qué? Son cabezas, son cabezas. Vea qué interesante, el cabeza, las decisiones del cabeza de familia. Ellos eran cabezas de Israel y por ende tenían mucho más responsabilidad delante de Dios porque a la vez tenían más luz que los demás. Por eso, digamos, igualmente, la condenación, las consecuencias por sus pecados eran mayores. En el caso de Moisés, es una consecuencia terrenal, ya lo explicamos, no eterna. Él no entró a la tierra prometida, pero está en el cielo. O sea, tuvo una consecuencia terrenal, producto de una desobediencia a Dios. Entonces, ustedes pueden ver acá, hermanos, digamos lo que hemos venido hablando. ¿Puedo yo relacionarme a mi manera
con Dios, puedo relacionarme a mi manera con Dios. Señor, pero si yo lo que hice fue ofrecerte los animalitos a ti. Señor, Samuel no venía. Samuel no venía. Y yo me desesperé, el pueblo estaba impaciente. ¿Qué le importa? Le importó más el pueblo, le importó más la gente que desertaba. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. Muchas veces estamos más interesados en lo que vemos a nuestro alrededor que agradar a Dios. Agradamos al mundo, agradamos a la gente, pero no queremos agradar a Dios. Eso es algo que debemos tener presente. Vamos a ver otro ejemplo del rey Saúl. Del rey Saúl. Primero Samuel capítulo 15. Y vamos a ver, van a ver ustedes, amada familia, que algo similar nuevamente, algo similar. Y vamos a ir leyendo, doña Elisa, léanos por favor del capítulo 15. Este es otro ejemplo similar que le sucedió a Saúl. Vamos a ir leyendo en el versículo 1 de 1 Samuel, ahí donde estamos. 1. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Vean, vean hermanos, perdón, Elisa, perdón. Miren este versículo. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre tu pueblo Israel. Y vean la advertencia, y esta advertencia es para nosotros. Ahora pues, esté atento a las palabras de Jehová. Nosotros debemos estar atentos a las palabras del Señor. Siempre atentos. Aquí está la advertencia. Esté atento a las palabras de Jehová. Versículos, doña Elisa. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al ponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Paremos ahí. Aquí está la orden clara del Señor. No puede decir que no lo sabe. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek. Aquí Amalek no es una persona. Él fue una persona, pero aquí Amalek representa un pueblo. El pueblo de Amalek. Dice, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, le da la orden a Saúl directamente para que se la den a, digamos, a Samuel para que se la dé a Saúl. Ve pues y hiere a Amalek y destruye, oiga, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y con toda seguridad, sí, óigame, con toda seguridad, estos niños que fueron muertos acá, no fueron al cielo, no están en el cielo. Y la razón es que ya lo vimos, por la presencia del Señor, presencia, que es un atributo que vamos a estar viendo la próxima semana, presencia, el previo conocimiento que tiene Dios de todas las cosas. Él sabía que los corazones de sus niños jamás iban a rendirse al señorío de nuestro Señor. Él previamente lo sabía porque Amalek era opuesto completamente a Dios. Y todo su pueblo opuesto completamente a Dios. Por eso Dios lo destruyó por completo. Ok, versículo 4, Vanessa. Saúl convocó pues al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Vino Saúl a la ciudad de Amalek y se emboscó en el valle. Entonces dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto.
Se apartaron los cineos de entre los hijos de Amalec, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avilla hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Capturó Gad, rey de Amalec, y a todo el pueblo lo mató a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, pero destruyeron todo lo que era vil y despreciable. Luego Perdón, sí, siga, perdón. vino luego esta palabra de Jehová a Samuel. Paremos ahí, perdóneme, Vanesita, paremos ahí. Ok, en el 9, está bien. Vamos a quedar en el 9 un momento y vamos a ir viendo aquí algunas cosas importantes. Vean, en el versículo 5 nos dice que Saúl, ok, obedece a medias la orden, va y pone emboscada. Él puso emboscada en el valle a Amalec. Y cuando dice en el versículo 6, y dijo Saúl a los eneos, es una tribu que estaba metida con los amalecitas. Pero el problema de Dios no es con los eneos. Entonces, por eso es que les dice a los eneos, Saúl les dice a los eneos que se aparten, porque él va a destruir a los amalecitas, porque el problema, la contienda, no es con los eneos. Entonces, y dijo Saúl a los eneos, idos apartados, salid de entre los de Amalec, para que no os destruyan juntamente con ellos. Porque vosotros mostraste misericordias a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalec. Ustedes pueden ver ahí gracia y misericordia de parte de Dios hacia los eneos. Ahora viene acá, versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Javila hasta llegar a Chur, que está al oriente de Egipto. Y aquí empieza el asunto, vean. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. ¿Cómo lo ven ustedes eso? Pero a todo el pueblo mató al filo de espada. Él eliminó a todo el pueblo. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. ¿Cómo lo ven? Mal. Mal. Una desobediencia. Porque el Señor le dijo, mata todo, mata todo. Pero le cayó bien el rey. Le cayó bien el rey y se lo trajo. Versículo 9. Don Oscar, Sí, señora. perdone la No, con pregunta, mucho gusto. y tal Sí. vez es una pregunta tonta, pero en la línea del tiempo, ¿qué pasó primero? ¿Esto o lo de las ofrendas y el holocausto, que él no quiso esperarse los 7 días? En la línea de tiempo, cronológicamente, pasó primero lo de los holocaustos y pasó primero lo de las ofrendas de paz que leímos ahora, que fue en el capítulo 13. Ok, digamos, ahora usted tal vez me va a preguntar a mí que por qué entonces él vuelve otra vez, digamos, Correcto. Dios lo encomienda. Bueno, Correcto. porque recuérdese que él está, vamos a poner un caso, Dios siempre es un Dios de gracia. Correcto. Dios igualmente está esperando, ¿qué es lo que Dios espera siempre de nosotros? Un ¿Qué? arrepentimiento y Es correcto, un arrepentimiento. Nosotros no lo vemos, no en lo él no vemos se en ve. él. En él Ok. no se ve. Y Dios le da otra oportunidad. Vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo así. A Pedro pasa lo mismo. Pedro llega y lo niega 3 veces. Y Jesús va y lo busca. Correcto. Y le da una nueva oportunidad y se pone a conversar con él, que fue el estudio que tuvimos ayer. Ajá. Ok, Dios le está dando una nueva oportunidad. ¿Qué pasa si Pedro igualmente le dice, no, es que yo lo amo, pero no lo amo, o sea, no lo amo, o sea, yo no estoy dispuesto a ofrecer mi vida por usted? ¿Me entiende el punto? Pero Pedro no solamente se arrepiente, sino que está dispuesto a ofrendar su vida completamente a él. Pedro está arrepentido de lo que hizo. ¿Me entiende el punto, doña Evelyn? Acá Totalmente. es una oportunidad que Dios siempre da y Dios se la está dando a este hombre. Y vemos que nuevamente no Desobedece. aprovecha a esa oportunidad. Exactamente. Okay. Entonces dice, muy bien, entonces dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados,
de los carneros y de todo lo bueno. Y aquí viene una palabra clave. Y no lo quisieron destruir. Libre albedrío, libre capacidad de elegir. Ellos no lo quisieron destruir. O sea, es una decisión de ellos. O sea, no fue porque no sabían, es porque no quisieron, porque ellos tenían la orden de hacerlo y no quisieron. Y es lo mismo, hermanos, y es lo mismo. O sea, el Señor nos hace la invitación a nosotros. Venid a mí todos aquellos que estén, dice, cansados, agobiados, que yo os haré descansar. Él nos hace la invitación. Pero en Juan 5:40 dice, y no quieren venir a mí para que yo les dé vida. Entonces hay una libre capacidad de elegir. Ellos están eligiendo. No los vamos a destruir. Llevemos vivo al rey y llevemos vivo a estos animales. De alguna forma, cualquier cosa, imaginémonos cualquier cosa que les haya pasado por la mente. Ellos pueden haber pensado, realmente el rey no era, al final de cuentas, él está dispuesto a arrepentirse. Él nos dijo que no lo matáramos, que cualquier cosa, o los animales, estamos llevándole lo mejor al Señor para ofrecérselo en sacrificio al Señor, que es lo que Saúl va a decir más adelante. Pero el punto no es ese. El punto es que no es lo que yo quiero o pienso, es lo que el Señor ya me ordenó que yo hiciera. Versículo 10. Vamos a ir a María, por favor, María, en el versículo 10. Buenas noches. Buenas noches, don Oscar. Dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Ok. Ajá. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Paremos ahí, familia. Muy bien, muchas gracias, María. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Dios es el que pone y quita reyes, recuérdense. Dios es el que pone. Ahora, ¿se equivocó Dios? No, Dios nunca se equivoca, Él es perfecto. Él es perfecto. Entonces, pero es como si Dios se hubiera equivocado. Me pesa, dice el Señor, pero no es el Señor, digámoslo, no se equivocó. Él se lo dijo a Samuel desde antes, cuando el pueblo le decía, queremos un rey como todas las naciones lo tienen. Y y Samuel se dolió, porque Dios era el rey de Israel y Dios era el que a través del profeta le daba todas las instrucciones a Israel. Y le dice, tranquilo Samuel, tranquilo, no es a ti al que te desprecian, es a mí, es a mí. O sea, al final de cuentas, digámoslo así, era el mismo pueblo despreciando a Dios mismo, no era a Samuel. Ellos querían un rey como todas las naciones. Dios les da un rey y les da un rey malo, un rey malo. ¿Y por qué les da un rey malo? Para llevarle juicio a Israel. Ese es el punto. O sea, no es que Dios me pesa, no. Dios aquí, digamos, de alguna forma es lo que está mostrando, es el corazón de Saúl. Pero Dios mismo es el que pone reyes y quita reyes. Entonces me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Ahí está todo, hermano. No ha cumplido mis palabras. Eso es lo más importante. Usted puede decir que usted cree en Jesús. Usted puede conocerse la Biblia de revés a derecho. Pero si usted no cumple sus palabras, usted es igual, nada diferente al diablo. Nada diferente al diablo. El diablo es lo mismo. El diablo cree y tiembla. Los demonios creen y tiemblan. Los seres humanos no tiemblan, ni siquiera se inmutan. Los demonios al menos tiemblan de temor a Dios. Ellos creen,
pero no están dispuestos tampoco a arrepentirse, no están dispuestos tampoco a hacer la voluntad de Dios. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche de dolor. Madrugó Samuel, luego Samuel, para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y vean qué interesante aquí otro detalle que nos da. Y he aquí, ¿qué dice? ¿Se levantó qué? Versículo 12. Un monumento. Un monumento. ¿De qué está hablando aquí? Se levantó un monumento. Una imagen. Una imagen. Él se levantó una imagen. El rey de Israel levantando una imagen. ¿Cómo lo ven? Andaba mal. Andaba mal, el corazón de Saúl andaba mal. Se levantó una imagen. ¿Para qué levanta usted una imagen? ¿Para qué levanta usted un monumento? Para adorarlo. Para adorarlo. Y se dio vuelta, y se dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Y ese es el punto. Muchas veces, familia, nosotros creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios a nuestra manera. Saúl creía que le había cumplido al Señor. Saúl creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Y vamos a continuar acá, leyendo. Leandro, por favor, versículo 14. Leandrito. 15:14, primera de Samuel 15:14. Sí. Samuel entonces dijo, pues qué válido de ovejas, perdón, y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Muy bien, gracias. Oigan, qué pregunta más incómoda. Samuel entonces dijo, pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. ¿De dónde salió ese ganado? ¿De dónde salió eso? Es lo que está preguntando Samuel. Interesante, o sea, ¿cómo sabía Samuel eso? Dios mismo se lo había dicho. Dios mismo se lo había dicho, porque Dios es omnisciente o omnipresente, y Dios ya se lo había comunicado a Samuel, que había un montón de ganado que se había traído Saúl. Y él llega y le hace la pregunta de una vez directa, ¿qué es ese balido de ovejas y ese bramido de vacas que yo oigo con mis oídos? Versículo 15, don Dani. Y Saúl respondió, de a malas los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y las vacas para sacrificar a Jehová. Nosotros menos llamarlo destruimos. Muy bien, muchas gracias, don Dani. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído. Y vea qué interesante, porque el pueblo perdonó. ¿Cómo? El pueblo perdonó. ¿Cómo es eso? No, es que fue mi esposa la que llegó y negoció con ellos. No, es que fueron mis hijos los que fueron y ellos fueron los que pelearon. ¿No se le parece mucho a la actitud de Adán con su mujer? La mujer que tú me diste. Hermanos, no está aceptando su responsabilidad. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó. Le está echando la culpa al pueblo, como si el pueblo fuera el que decidía si perdonaba o no. Él tenía la orden, él como cabeza, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Es para el Señor que yo las traje, para sacrificárselas a Él.
Pero tranquilo, Samuel, yo todo lo demás lo destruí. Ven el punto, hermanos. O sea, es una obediencia a medias. Es una obediencia a medias. Versículo 16, doña Maggi. Está en silencio, doña Mayela, perdón, disculpe que le interrumpa. Gracias, Gastón. Bueno, sí. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Paremos ahí, doña Maggi. Muy bien, muchas gracias. Y Samuel aquí le hace un recuerdo. Le hace un recuerdo, digamos, a Saúl, como diciéndole, Saúl, solamente recuerda de dónde te sacó el Señor. Y es el mismo recuerdo que nos hace a nosotros el Señor. Dice, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos. Samuel, ¿quién era usted antes de ser rey? Usted dice, ¿no ha sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y no te ha ungido Jehová por rey de Israel? ¿No sos tú un hijo de Dios? ¿No te ha redimido el Señor? ¿No te ha llenado con el Espíritu Santo? ¿No te ha hecho el Señor una nueva criatura? ¿No te ha adoptado como su hijo? ¿Te ha reconciliado después de ser un enemigo? Eso es lo que le está diciendo el Señor. O sea, ¿por qué entonces todavía tú no le obedeces? Tú no te rindes a su señorío. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues? ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Ven el punto? Pareciera, si ustedes se ponen a ver, pareciera que Saúl no ha hecho nada malo. O sea, a los ojos humanos, digamos, en nuestra vista humana, pecaminosa, caída, pareciera que él no hizo nada malo. Porque al final de cuentas, de ahí, él no mató un rey. O sea, le perdonó la vida y le perdonó la vida a unos animalitos que trajo para sacrificárselos al Señor. Pero ante los ojos de Jehová, él había incumplido su palabra. Él menospreció la palabra de Jehová. Versículo 20, doña Elisa, versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Paremos ahí. Vean qué interesante, hermanos. Él es terco. Él es terco, como nosotros, como muchos de nosotros. Y Saúl, vea que él no acepta la responsabilidad, más bien se la quita de encima. Y Saúl respondió a Samuel, Samuel, ¿por qué me dices eso? Más bien yo he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, dice, rey de Amalek, y he destruido los amalecitas. ¿Acaso que Dios le dijo que lo trajera al rey? Dios no le dijo que lo trajera, pero él cree que hizo bien. Versículo 21, doña Evelyn. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Muy bien, gracias. Con gusto. Miren ustedes, hermanos,
Aquí sigue justificándose. Más bien, Samuel, el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias, o sea, lo mejor, las primicias es lo mejor, lo mejor del ganado, dice, del anatema, de aquello que estaba destinado para ser destruido, que estaba maldito, dice, para ofrecerle sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Pero Samuel, ¿pero por qué no me comprende? Samuel, ¿por qué dices que yo no estoy haciendo la voluntad de Dios? Si yo la estoy haciendo, vea, le estoy trayendo lo mejor para él. ¿Cuántos de nosotros muchas veces le decimos al Señor así? Señor, pero ya yo dejé las mujeres. Yo solo me quedé con la pornografía ahora, Señor. Señor, ya yo no tomo. Yo acompaño a mis amigos, sí, pero ahora con una coca. Señor, ya yo, o sea, me hago un Dios a mi propia manera, hermanos. Construyo un Dios a mis propios deseos. Ese es el punto. Ese es el problema. No es nosotros, las Sagradas Escrituras solo nos muestran a un Dios. Y aquí están la forma como el Señor quiere que nosotros nos relacionemos con Él. Versículo 22, Arturo, por favor. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Qué fuerte. Muchas gracias, Arturo. Qué fuerte, familia. Miren ustedes, familia. Y Samuel dijo, Saúl, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. O sea, hermanos, ¿cuánta gente, digamos un ejemplo, pasan haciendo sacrificios? Hay mucha gente hoy en día, van a la iglesia, diezman, sirven, cantan, alaban, digamos un ejemplo, pero como decíamos ayer, su corazón está lejos de él. O sea, hay muchas formas. O sea, creen que porque están sirviéndole, cantándole al Señor y desobedecen, empatan, están bien con el Señor. Señor, yo te estoy alabando, te estoy adorando, ahora voy los domingos. Recuérdese, Señor, yo estoy diezmando ahora un poquito más, Señor, pero solo déjame, Señor, es un poquito de pornografía, nada más, Señor. Señor, es un poquito de chisme, nada más, no soy tan malo. Y me justifico delante de Dios. Es lo mismo que está haciendo Saúl. O sea, y Samuel está diciendo, Saúl, eso no sirve. Eso no sirve. Si usted no obedece a Dios, nada de eso le sirve. Nada de eso le sirve. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Preste atención a la palabra de Dios y hágala. Si no, lo demás no sirve de nada. Se convierte en un religioso. ¿Saben qué se convierte? En un hipócrita. Mateo capítulo 5, ¿se acuerdan? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque como pecado de adivinación, ve qué interesante, es la rebelión. Mire al punto que la llevó el Señor. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un pecado y rebelión? ¿Alguien que quiera aportar? Ninguna. ¿Ah? Ninguna, Yo no hay diría que diferencia. ninguna. Ok, ¿alguien más? La diferencia entre rebelión y cómo. Y pecado. ¿Cuál es la diferencia entre rebelión y pecado?
Yo diría que es lo mismo, pero bueno. Bueno, tal vez don Oscar, perdón, rebelión es todavía peor porque sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Bueno, ya ahora sí le agregó, le agregó la sustancia. Vean qué interesante. ¿Verdad? Hay pecados, nosotros en nuestra naturaleza, aún como creyentes, seguimos pecando. Un pecado es una transgresión y muchas veces producto de una debilidad nuestra, de una fragilidad de nuestra naturaleza humana caída. Muy bien. Pero una rebelión es cuando usted sabe, cuando usted conoce que no lo debe de hacer y lo sigue haciendo. Ustedes saben que tienen que congregarse los domingos. Ustedes saben eso. Ok. Ustedes lo saben. Cuando ustedes no lo hacen, es una rebelión contra Dios. Porque ustedes lo saben. Ustedes lo saben. Le puse lo más básico, algo de lo más básico. Pero póngale cualquier otra cosa. Perdonar al prójimo. Si ustedes saben que ustedes tienen que perdonar, como Dios los ha perdonado y no perdonan es rebelión. Si ustedes saben que la iglesia, el Señor la dejó para continuar su obra, porque es algo que ya sabemos, ya lo estudiamos, y ustedes no lo hacen, es rebelión. ¿Cómo le llaman a eso? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. Y la continuidad de pecado, lo único que está mostrando es rebelión contra Dios. Cuando usted sabe que tiene que salir a evangelizar, a llevar el evangelio a los perdidos y usted no lo hace. Que usted es un cristiano y no lo hace. Ahora, ¿por qué no lo hace? Ay, es que me da vergüenza. Es que todavía me da pena porque ¿qué van a decir? Es que, digamos, digámoslo así, después me marginan en el trabajo, me marginan en los estudios, me marginan en mi casa. ¿Cómo es eso? Pero entonces usted es un cristiano cómodo, usted es un cristiano de la secreta. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. Un pecado es una cosa, rebelión es otra. Aquí ustedes ven rebelión. ¿Por qué? Porque Saúl lo sabía y ya lo había cometido el mismo pecado anteriormente. Él tenía las palabras claras del Señor de lo que tenía que hacer y es lo mismo con nosotros. Nosotros muchas veces sabemos, nosotros muchas veces estamos inflados de luz, tenemos mucha luz, pero no lo hacemos. No hacemos la voluntad de Dios y eso es rebelión. Y la rebelión es como adivinación. Ahora vamos a la adivinación. ¿Cómo se lleva a cabo la adivinación? A ver, ¿por medio de qué se lleva a cabo la adivinación? ¿Qué entra en juego en la adivinación? ¿Mm? ¿Qué entra en juego, hermanos? Entra en juego el reino de las tinieblas. Entra en juego los demonios. ¿Cómo hacen ellos para adivinar? ¿Cómo adivinan? ¿Cómo tienen? Cuando Pablo echó de una mujer un espíritu de adivinación en el libro de Hechos de los Apóstoles. Espíritus inmundos. O sea, usted entra a tener, o sea, a participar. Cuando usted está en una rebelión, usted está participando, está siendo partícipe de las obras de las tinieblas. Usted está siendo partícipe de la actividad de demonios. ¿Ven el punto, hermanos? O sea, es que ese es digamos, nosotros tenemos que llegar a conocer muchas veces estos detalles para entender qué es lo que el Señor demanda de nosotros. ¿Qué es lo que el Señor demanda? Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y vea qué interesante, como ídolos e idolatría la obstinación. Como ídolos e idolatría. O sea, el Señor aquí, en este versículo, el Señor, ¿qué es lo que está haciendo, hermanos? Comparando la desobediencia continua a la rebelión, la está comparando ¿con qué? Con idolatría. ¿Y cuál es la idolatría, hermanos? ¿Qué es idolatría? Recuérdense, es el faltar al primer mandamiento de la ley de Dios. Ven que no es tan fácil, hermanos, muchas veces cuando yo no quiero hacer la voluntad de Dios que ya yo conozco. Cuando yo conozco la voluntad de Dios, lo único que me queda es hacerla, si yo soy un creyente.
Si yo no la hago, yo estoy en una abierta rebelión con Dios. Lo repito, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Qué es una persona obstinada, hermanos? Es una persona que solamente está dispuesta a hacer lo que le da la gana a esa persona hacer. No le importa lo demás, le importa, solamente se importa a él hacer la voluntad de él. Él es lo más importante para su vida, no es Dios. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Él también te ha desechado para que no seas rey. Versículo 24. Vamos a ver con quién estamos acá. María. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona, pues ahora mi pecado. Ajá. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Vean, hermanos, uno muchas veces cree, digámoslo así, que la gracia está siempre, o sea, que la gracia siempre va a estar abierta. Pero el asunto es que no es tan así. No es tan así. Hay un versículo que está en Gálatas que dice que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Eso es lo que dice el versículo. Y aquí es algo similar. Dios ya le había establecido límites a Saúl. A partir de aquí, ustedes van al capítulo 16, al versículo 14. Digamos, no vamos digamos, en este caso a profundizar ahí, pero ustedes ven, ahora vamos a ir ahí y van a ver un detalle. Vamos a terminar esta porción y vamos a ir ahí al versículo 14. Pero Dios tiene un punto, hermanos. Nosotros no podemos llegar y jugar con esa gracia que el Señor nos da. Hay mucha gente que dice lo siguiente: no, yo voy a hacer lo que me da la gana ahorita. Cuando ya esté viejo y enfermo, me arrepiento. ¿Y qué le hace pensar a usted que usted va a estar viejo y digamos un ejemplo, y que usted va a poder, digamos, arrepentirse? ¿Qué le hace pensar eso? Eso es, digamos, de alguna forma, es una actitud muy blasfema delante de Dios. Versículo 24 dice: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Él lo sabía. Dice, y ve qué interesante la excusa que da ahora. Una excusa barata, hermanos. Dice, porque temía al pueblo. Él es el rey. Él es el rey, es la máxima autoridad del pueblo. Dice, porque temía al pueblo. ¿Qué está haciendo? Está lavándose las manos. Está justificándose delante de Dios. Peor todavía, hermanos, cuando nosotros ni siquiera estamos aceptando nuestra propia responsabilidad. No hay excusa. Dice, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. O sea, como el dueño de la situación, no, hermanos, él no es el dueño de la situación, es el soberano Dios del cielo. Versículo 26. Doña Alba nos acompaña con el versículo 26 de 1 Samuel. Si está, si lo tiene a mano, si no, se lo vamos a otra. Perdón, es Chari, la hermana de Alba. Es que ella ahorita está escuchando la palabra, pero atendiendo a mi papá, entonces no puedo. No se preocupe, muchas gracias, Chari, muchas gracias por Yo lo tengo, Oscar. Ok, por favor, María, está bien, gracias. Gracias. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas
rey sobre Israel. Ahí tienen. ¿Tiene el Señor un límite con nosotros o no lo tiene? Ustedes ya lo ven acá. Y Samuel dice lo siguiente. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Ahora, acá todavía hay gracia. O sea, Dios lo está desechando como rey. Lo está desechando como rey, no como persona. Eso es como cuando un pastor llega y comete adulterio. Y digamos un ejemplo, y lo sacan de la congregación, lo echan. Pero la pregunta es la siguiente. O sea, él tiene todavía la opción como hombre de arrepentirse de todo corazón y volverse al Señor. Claro, van a haber consecuencias terrenales muy grandes para él, pero él tiene todavía la opción de arrepentimiento. Pero nosotros no vemos eso en Saúl. No vemos que él se arrepintiera. Más bien ustedes lo ven al final de su vida. ¿Cómo lo ven? Consultando a una divina. Ustedes conocen a los que han leído la historia. Sigamos leyendo acá, doña Maye, acá, versículo 27, por favor. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¿Quién es ese prójimo tuyo? ¿Quién es? A David. A David, muy bien. Versículo 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Muy Y bien. él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Ahí, paremos ahí un momentito. Paremos ahí, aquí hay algo interesante, familia. Noten ustedes dónde está el corazón de Saúl. ¿Dónde notan que está el corazón de Saúl en este versículo 30? Y se lo repito. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. ¿Dónde está el corazón? En él mismo. Está en él mismo. Él está preocupado por él, porque él ya perdió la oportunidad de ser el rey de Israel. Él está preocupado por él. Él no está preocupado porque ofendió a un Dios infinitamente santo. Y es lo que nos preocupa muchas veces, digamos, de lo que nosotros nos preocupamos. Estamos más preocupados por nosotros que por la ofensa que hicimos contra Dios. Estamos más preocupados por las consecuencias de nuestros pecados que por las ofensas que hicimos a nuestro Dios. Mucha gente, al final de cuentas, mucha gente encuentra el camino por miedo a las consecuencias del pecado, pero se olvidan que lo más importante es que no honraron a un Dios que es infinitamente santo, no le dieron gloria a un Dios que es infinitamente santo. Eso es lo más importante, la gloria de Dios en todo. Y luego uno dice, sí, Señor, yo sé, ofendí tu santo y precioso nombre. Y de hecho yo sé, Señor, las consecuencias que voy a tener. Sí, las consecuencias de esa decisión que tomó. Pero él está preocupado por él está preocupado por las consecuencias de él. Gastón, por favor, continúe en el versículo 31. Sí, señor. Dice, y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel le dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida,
y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Muy bien. Ahora ustedes pueden decir, ay, pero hay una contradicción entre el versículo 35 y el 29, pero van a ver que no hay contradicción. Ok, veamos primero lo siguiente. Dice la palabra de Dios acá en el versículo 31, dice, y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. ¿De qué le sirvió? Saúl fue y adoró a Jehová. ¿De qué le sirvió? ¿De qué le sirve a todos aquellos que llegan y adoran al Señor un domingo y salen de ahí y se van con la querida? Salen de ahí y se van a tomar. Salen de ahí y se van a ver pornografía. ¿De qué le sirvió? ¿De qué le sirvió? De nada le sirvió a Saúl, hermanos. De nada le sirvió. O sea, Dios es santo, santo, santo. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente. Y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. El rey viene todo feliz. O sea, ya soy uno más. Soy un israelita más. Me voy a convertir a ustedes. O sea, hermanos, vean. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, porque era un asesino, dice así, tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel llegó, cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Hizo un picadillito con el rey, que era lo que Dios quería. Dios quería que matara a todo. Samuel está diciendo, esto es lo que no pudiste hacer, Saúl. Esto es lo que Dios quería que hicieras. Con determinación. La orden de Dios. Se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Fue la última vez que Saúl vio a Samuel. ¿Eso qué implicaba, hermanos? La última vez que Samuel, digámoslo así, tuvo contacto con un hombre de Dios, tuvo contacto con Dios mismo, porque Dios se comunicaba con Samuel. Ya aquí Dios rompió completamente con Saúl. Dice, ok, dice, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl sobre Israel. Aquí, digamos, hermanos, recuerden que esto es para darle la palabra arrepentimiento. Acá es un antropomorfismo. Digámoslo así, es una idea de darle a Dios cualidades humanas para que nosotros entendamos de una mejor forma el relato. Pero Dios no puede arrepentirse, porque arrepentimiento es un cambio de mente. O sea, significa cuando uno se vuelve del pecado, se arrepiente de algo malo que ha hecho, pero Dios no hace ninguna maldad. Dios no hace nada malo. Entonces, en este caso es un antropomorfismo para que nosotros podamos entender, es dándole a Dios una cualidad humana. Dios simple y sencillamente, ¿ustedes creen que esto sorprendió a Dios? Les hago la pregunta a ustedes, esto lo vamos a ver más adelante, pero les hago la pregunta a ustedes. ¿Dios sabía que Saúl iba a fallar? Sí. Sí, por supuesto. Él sabía. ¿Desde cuándo sabía eso? Desde antes de que naciera. Desde antes de que naciera, desde antes de la fundación del mundo, desde antes que hubiera universo, ya el Señor lo sabía. Entonces, esto no lo sorprendió a Dios. No fue que Dios se equivocó, no fue que Dios se arrepintió, es para que nosotros entendamos de una manera diferente, digamos un ejemplo, de una manera más clara, lo que Dios hizo o lo que Dios deseaba. En este caso, con Saúl. Ahora vean ustedes nada más el versículo 14, lo que nos dice aquí del capítulo 16, para que ustedes vean que aquí ya el Señor se había apartado completamente de Saúl. Capítulo 14, Elisa, del versículo 16, ¿qué dice? Un segundito, 16. 14, 16, 14. Los centinelas. ¿Perdón? Dice, los centinelas de Saúl. No, aquí, capítulo 16, versículo 14. Hoy, era de primera de Samuel. Ajá.
O sea, 1 Samuel, es que ya me enredé un toque. No, Capítulo 14. 16, capítulo 16, versículo 14. 16, 14, ok. Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Ahí lo tienen, hermanos. Recuérdense ustedes que la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no es como la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, gracias a la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en el creyente. Pero ustedes pueden ver que acá, digamos, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no moraba, digámoslo, en los que creían, porque no se había dado la obra de la cruz. El Espíritu Santo venía solamente sobre los reyes, sobre los sacerdotes y sobre los profetas, pero solamente para hacer lo que el Señor deseaba que esa persona hiciera. Entonces entraba en un rey, hacía lo que el Señor pedía y el Espíritu volvía a salir. El Espíritu Santo no estaba de una manera permanente en la vida de los siervos en el Antiguo Testamento. Aquí ustedes pueden ver, dice, el Espíritu de Jehová se apartó. Y el hecho de que se apartara es porque Dios ya se había apartado de Saúl definitivamente. Una. Dice, y ve qué interesante, cuando el Espíritu Santo se aparta de una persona, digamos un ejemplo, porque ahora, digamos, en la iglesia hay muchas personas que no son creyentes verdaderos, no tienen al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo está dándoles convicción desde afuera, está haciendo una obra desde afuera con ellos. Pero hay un determinado momento, hermanos, hay un determinado momento que el Espíritu Santo, digamos, puede dejar de obrar en esa persona. Y es cuando nosotros le hacemos afrenta, cuando nosotros lo rechazamos continuamente o blasfemamos contra el Espíritu Santo, que es cuando nosotros rechazamos a Cristo. Entonces ustedes lo pueden ver aquí. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y ahora ¿quién tomaba el lugar de eso? Un espíritu malo, un demonio, un espíritu malo. Pero es que interesante. ¿Y quién envió ese espíritu malo? ¿Quién lo envió? De parte de Jehová. Ah, pero entonces vamos a mandar al pastor Cach Luna a que le eche ese demonio afuera a Saúl. Pero ¿cómo lo va a echar afuera si lo mandó, si el mismo Jehová lo mandó? ¿Se dan cuenta, hermanos? Soberanamente. Entonces puede ser el pastor, como dicen, el pastor más rayado, como dicen, y que quiera que se crea digámoslo así, el papá de los sacademonios y no va a poderlo sacar. ¿Por qué no lo va a poder sacar? Porque es de parte del Señor. Soberanamente el Señor lo puso ahí y no se va a ir. ¿Me entienden? Y eso lo que estamos echando por tierra, digámoslo así, todos esos ministerios de liberación, de sanidad interior que llaman, donde, tiene que venir, venga el próximo mes, vamos a darle unas 3 citas de liberación para echarle los demonios afuera. ¿Cómo es eso? ¿Quién es? ¿Quién se cree ese que es? Si esa persona está endemoniada, si esa persona tiene un demonio dentro de ella, es porque Dios lo envió y Dios lo va a tener ahí hasta que esa persona, hasta que esa persona cumpla el propósito de Dios en su vida. No sé si queda claro esta parte, porque esto es algo donde hoy muchas iglesias, digámoslo así, están, Pero, don Oscar, ahí quedaría confuso cuando tal vez una persona le abre puertas y el demonio la posee. Bueno, entonces hablemoslo así, vean. Un cristiano no puede ser poseído por un demonio. Jamás. ¿Estamos de acuerdo? ¿O hay duda en eso? Un cristiano no puede ser poseído por un demonio, porque un demonio no puede cohabitar con la presencia del Espíritu Santo dentro de ella. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Pero un espíritu inmundo sí puede atormentar a un cristiano. ¿Hay algún ejemplo bíblico de eso? Sí, el apóstol Pablo era atormentado por un demonio, pero no era poseído por un demonio.
¿Entendemos la diferencia? Una cosa es ser atormentado y otra cosa es ser poseído. Y el ser atormentado hay dos formas. Digamos, por ejemplo, una persona puede ser atormentada por un demonio, como lo era Pablo en ese momento, en un trato de Dios con él, porque Dios mismo había permitido ese demonio en Pablo. Ahora, un demonio, digamos, muchas veces ustedes dicen, ay, sí, pero es que yo me di cuenta. Era una señora que tenía 15 años de estar en la iglesia y tenía un demonio. Yo fui testigo de los espumarajos y cómo se revolcaba y que se lo echaron. El demonio salió después de una predicación del pastor. ¿Sí? Es creíble. Pero, ¿qué es lo creíble? Lo creíble es que el demonio saliera por la predicación del Señor. Eso es lo creíble. Pero que la señora fuera cristiana anteriormente, verdadera, no. Era simple y sencillamente, ella era creyente y tenía luz y posiblemente estaba en prácticas, digámoslo así, no agradables al Señor. Y a través de esa predicación de la palabra, ese demonio se fue, pero se fue de una persona que no era creyente. ¿Entendemos el punto, doña Maggi? No sé si les queda claro. O sea, un demonio no puede poseer a un cristiano. No puede poseer a un cristiano. Ok. ¿Alguna inquietud? Don Oscar, ya estoy con Biblia. Es que no se le escucha, doña Alba, porque hay una interferencia ahí. Tal vez si cierran el otro, digámoslo ahí, tiene que haber un micrófono abierto ahí cerca para escucharle bien, doña Alba. Le escuchamos. Don Oscar, es que dice mi hermana que ya puede participar con la Biblia, que ya se va a ir para otro lado. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Chari, se lo agradezco. Muy amable. Muy bien, familia, queda claro eso. En el Antiguo Testamento es diferente porque recuérdese que la obra del Espíritu Santo no era, digamos, un ejemplo, no se había dado, la obra de Cristo en la cruz no se había dado, entonces el Espíritu Santo no entraba a morar en el creyente. En el Antiguo Testamento habían creyentes, pero ellos creían por la palabra y se salvaban por creer en la palabra, pero el Espíritu Santo y por la influencia del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no entraba a morar dentro de ellos. Ahora sí entra a morar en el creyente. Y igualmente, en los impíos eran sujetos de posesiones. En este momento aquí es una posesión. Dice, y un espíritu de Jehová, perdón, y dice que un espíritu malo de parte de Jehová atormentaba a Saúl. O sea, tomó parte Saúl. Y Saúl después lo vemos que fue y consultó hechiceros, consultó a la divina. Entonces, él entró ya prácticamente en una actividad demoníaca, digamos, en una actividad del reino de las tinieblas. Bueno, vamos a irnos entonces a otra historia. Vamos a irnos, porque nosotros hemos citado ahorita solo historias del Antiguo Testamento. Vamos a irnos a una del Nuevo Testamento. Vamos a ir a Hechos, capítulo 5. Y vamos a ver una historia también de un matrimonio que quiso relacionarse de la manera como ellos querían y no como Dios quería. Hechos capítulo 5. Muy bien. Alba, entonces empiece leyendo usted, por favor. Capítulo 5, versículo 1. Sí, amén. Gracias. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Sigo. Sí, por favor. Y su trabajo del precio, y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Muy y bien, dijo, paremos ahí un momentito. Muchas gracias, Alba. Paremos ahí un momentito. Ya. Vamos a ver el contexto de esto y para eso quisiera que Vanessa me lea, por favor, lo que dice acá en el capítulo 4,
para ver el contexto. Capítulo 4, versículo 34 y 35, del 34 al 37 de aquí de Hechos. Capítulo 4, del versículo 34 al 37. Vean el contexto. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el producto de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación, levita, natural de Chipre, vendió una heredad que tenía y trajo el producto de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. Muy bien, entonces vamos a ir viendo para agarrar estos versículos que hemos leído. Lo primero, es la iglesia del primer siglo. La iglesia del primer siglo, la que están en este caso fundando los apóstoles. Una. Eso es lo primero. Lo segundo que vamos a ver, dice que los creyentes, dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. O sea, si su casa en aquel momento de ellos costaba 10 millones de colones, ellos traían los 10 millones de colones y lo ponían a los pies de los apóstoles. Dice, y luego se repartía cada uno según su necesidad, según las necesidades que tuviera el pueblo de Dios. Y ponen un ejemplo. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una finca, una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y continúa los versículos 1 y 2 del capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, eran parte de la iglesia. Ellos van a hacer lo mismo. Vendió una heredad. Él vendió una finca. Y sustrajo, ¿qué quiere decir sustraer? Sacó, quitó. Quitó, sacó, quitó, esa es la palabra correcta. Quitó del precio, o sea, la vendieron en 10 millones y van a entregar solo 5 millones. Es de ellos, es de ellos. Al final ellos hacían con que lo que querían con la propiedad de ellos. Valía 10, van a entregar 5. Dice, y sustrajo del precio, y vea que enfatiza, vea lo que enfatiza la palabra de Dios. Sabiéndolo, también su mujer. O sea, los dos lo sabían y estuvieron de acuerdo. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Ahora sí, versículo 3, vamos con María, versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder, porque pusiste esto en tu corazón? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Vamos a parar ahí. Muy bien. Vean, hermanos, vamos a hacer, ya ustedes leyeron esta partecita que acaba de leer María. Nos vamos a hacer una pregunta primero. ¿Eran verdaderos creyentes? ¿Eran verdaderos creyentes nacidos de nuevo? No, ¿por qué creen que no? Ellos estaban en la iglesia. Vea que ellos estaban haciendo lo mismo que hacían los otros, vendieron la propiedad, digámoslo así, y ahora ellos iban a ofrendar una parte de esa propiedad. ¿Eran verdaderos creyentes? No. No, ¿por qué, Vane? Realmente lo que ellos habían ofrecido, o sea, no estaban cumpliendo con la voluntad del Señor.
dando Pero, lo que pero pudiera ser que, perdón, pudiera ser que igual que como cualquiera de nosotros se equivocaron, que ellos se equivocaron. O sea, el punto es esta porción, hay muchos que siempre se debaten y contienden si Ananías y Zafira eran verdaderos creyentes y perdieron la salvación, o si Ananías y Zafira eran creyentes que en ese momento simplemente Dios les derramó un juicio sobre ellos, pero al final de cuentas eran creyentes y fueron al cielo. Entonces, a ver, nuevamente, ¿eran creyentes y perdieron la salvación? Esa es una pregunta. Segunda pregunta, ¿eran creyentes, pero en ese momento Dios por el pecado les llevó un juicio terrenal, digamos, pero ellos en realidad están en el cielo? Digamos, un ejemplo, ¿qué evidencias tenemos acá como para decir que no eran creyentes o que sí eran creyentes? Yo creo que, digamos, está en lo que Pedro le dice. Ajá. Digamos, donde Pedro le dice, Anaías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo? Creo que ahí está, digamos, como la clave, porque usted mismo dijo, si tenemos el espíritu, digamos, no podemos dejar que el diablo y el demonio no entra, no llega. Tenemos una barrera. Y él está diciendo, o sea, Satanás te llenó el corazón, le mentiste al espíritu, o sea, ya estaba habitando el demonio ahí. Entonces no podía ser, pienso yo que no podía ser cristiano. Ok, doña Evelyn, muchas gracias y un aporte sumamente sabio. Sabio. Vean qué interesante, muy bien, muy bien. Ahora, pero veámoslo, porque las mismas Sagradas Escrituras no nos van a dejar, no nos va a dejar especular en cuanto a eso. Vean qué interesante, versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Y analicemos varias cosas en esta pregunta, hermanos, porque aquí está la clave. Vean, analicemos la palabra llenó. Segundo, tenemos a Satanás, que es quien está llenando. Y tercero, tu corazón. Veamos, ¿el corazón qué significa? ¿Qué es lo que significa corazón? El hombre interior. Nuestro hombre interior. Y nuestro hombre interior está compuesto de alma y espíritu. Alma y espíritu. Muy bien. ¿Y qué hay en el espíritu del hombre? ¿Qué es el espíritu del hombre? ¿Qué es lo que hay ahí en el espíritu del hombre? ¿Para qué sirve el espíritu del hombre? ¿Dónde está la voluntad? Esa es en el alma, doña Maye, en el alma. En el alma, perdón, En el espíritu. ¿Para qué sirve el espíritu del hombre? Para que habite la presencia de Dios. Para que habite el Espíritu Santo de Dios. Es la habitación del Espíritu de Dios. Ese es el espíritu. El espíritu del hombre, el espíritu del hombre es la habitación del Espíritu de Dios. Algo que ya hemos visto. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Entonces, si él es un verdadero creyente, él tiene habitando en el espíritu de él, al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podía llenar Satanás su espíritu si estaba ahí el Espíritu Santo? ¿Es posible? No es posible porque no pueden cohabitar. No pueden cohabitar. Es más grande quien está en mí que quien está en el mundo. No pueden cohabitar. No hay cohabitación entre el Espíritu Santo y los demonios. Entonces, Satanás entra ahí porque ese espíritu de ese hombre está vacío. Y vean qué interesante porque hay otra palabra todavía más clave que es la que lo derrumba a uno completamente. ¿Por qué llenó? Cuando usted busca esa palabra, llenó, es la palabra plero en griego. Plero. Y esa palabra
pleró en griego es la misma que se usa en Efesios 5:18 cuando el apóstol Pablo dice, sed llenos. ¿De qué? Del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Sed pleró del Espíritu Santo. Entonces, Satanás pleró a plenitud, llenó el corazón, el espíritu de Ananías. Ananías no era creyente. Era como muchos que hoy están en la iglesia, sentaditos ahí, con apariencia de piedad, pero que no han rendido sus vidas al señorío de Cristo, no se han arrepentido, no han creído. ¿Ven el punto, hermanos? Eso llevó a ese hombre y a esa mujer a hacer, digamos, a cometer una, y aquí viene otra cosa que es muy importante. Llevó, y es lo que viene aquí, porque aquí mismo lo está diciendo. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Y vea, para que mintieses al Espíritu Santo. Para que mintieses al Espíritu Santo. O sea, es una blasfemia que estaba cometiendo Ananías y Zafira. Mentir al Espíritu de Dios y sustrajeses del precio de la heredad. Y es interesante. O sea, cómo ellos llegaron a ese punto de decir a los apóstoles, vea, vendimos la propiedad, pero, y aquí está, digamos, la vendimos en 5 millones, pero en realidad la habían vendido en 10. Y ellos habían ofrecido la propiedad, ellos la ofrecieron, ellos fueron bocones y la ofrecieron. En la iglesia del primer siglo. Y Dios necesitaba sentar precedentes. Dice, versículo 4. O sea, lo que le está diciendo, ¿para qué usted miente? Y sustrajo, usted quitó de lo que recibió, usted quitó una parte. Reteniéndola, si usted se la hubiera dejado, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. Ananías, ¿por qué la ofreciste si al final de cuentas no querías darla? Es lo que le está diciendo Pedro. No han mentido a los hombres, sino a Dios. Ahí nos dice que el Espíritu Santo es Dios. Los testigos de Jehová dicen que no es Dios. Aquí la Biblia sí dice que es Dios. ¿Se dan cuenta? Ellos no pueden ver eso. ¿Por qué no pueden ver eso? Están vendados. Pero el Señor nos lo permite ver a nosotros. El Espíritu Santo es Dios, no una fuerza. Después dice, versículo 5. Vea qué interesante otro detalle. Al oír esto, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. ¿Le dan a ustedes alguna pista a esto de si eran o no eran creyentes? No. ¿Ah? No. No. No hay ninguna pista aquí de si eran o no eran. No, no eran creyentes porque el corazón de ellos no estaba lleno del Espíritu Santo. Estamos de acuerdo, pero en este versículo, doña Alba, en este versículo 5 específicamente, ¿nos da alguna pista de si Ananías era o no creyente? Sí, sí nos da una pista, claro. Ajá, ¿cuál pista, Chari? Ya, al caer ellos muertos, ahí mismo el juicio fue ejecutado. Entonces, Estamos de acuerdo, muy bien, está bien por ese lado, vamos bien, pero recuérdense que en 1 Corintios, en el capítulo 11, dice que Dios envía juicio a los que toman la cena indignamente. Dios lleva juicio y dice que algunos están enfermos, otros están debilitados y otros ya duermen, ¿cierto o no? Dice eso, ¿verdad? Entonces quiere decir que Dios sí puede llevar juicio a los creyentes. Pero aquí nosotros estamos afirmando que ellos no eran creyentes. ¿Hay alguna palabra clave aquí que nos diga que ellos no eran creyentes? Y al caer y morir. Ajá.
¿Por qué? Sí, está bien, pero ¿por qué? Porque Oscar, ahí, sí, Oscar, sí, no sé, yo pienso así, que ahí digamos que él cayó y expiró, murió. ajá, Entonces, si era creyente, se dice durmió. ok, ahí está la clave, familia, ahí está la clave. Los creyentes duermen. Los creyentes duermen. Los creyentes no caen y expiran. Mueren. Los creyentes duermen. Los impíos caen y expiran. Es muy diferente. Vamos, sin irnos de aquí, vamos un momentito a 1 Corintios 11. A 1 Corintios 11. Veamos el versículo, vamos a ver aquí, el versículo 30. Arturo, Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿te da cuenta? Y muchos duermen. Gracias. Y muchos duermen. ¿Duermen qué? ¿Están acostados, durmiendo? No. O sea, dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Pablo le está hablando a la iglesia. Son gente que está tomando la comunión, pero que la toman indignamente. Son creyentes, pero se guardan un pecado, no lo confiesan. Se quedan con ese pecadito ahí. Y dice que los empieza a debilitar y los empieza a enfermar, empiezan las pruebas terrenales. Pero algunos majaderos siguen y siguen tomándola indignamente. ¿Y qué sucede? Se los lleva, mejor se los lleva antes de que, ¿qué? Antes de que pierdan su salvación. Antes de que pierdan su salvación. ¿Me entienden el punto, hermanos? Ok, entonces volvamos acá. Dice, y ustedes pueden ver, por ejemplo, también en la historia del rico y Lázaro, dice que el rico murió y fue sepultado, pero dice que Lázaro durmió y fue llevado por ángeles. Digámoslo así, ustedes ven, por ejemplo, digámoslo así, hay muchos pasajes donde siempre con respecto al creyente dice, y durmió, y durmió, y durmió. Siempre la palabra dormir es en referencia a los creyentes. Aquí dice, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Muy bien. Ahora vamos al versículo 7. Doña Maye, versículo 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Ok. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Cuántos de los que están en la iglesia del Señor hoy en día se la juegan mintiéndole al Espíritu Santo? ¿Cuántos? ¿Cuántos de los que están ahí, digámoslo así, inclusive para que los vean tomar la cena, la toman indignamente y ni siquiera son creyentes? Vean ustedes acá, hermanos, lo que dice. Y dice, pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis? Y vea la palabra que usa, tentar, busquen esa palabra en el griego. Y esa palabra en el griego significa poner a prueba al Espíritu Santo. Ella puso a prueba al Espíritu Santo, como diciendo, nadie se va a dar cuenta, nadie se va a dar cuenta. ¿Por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta, dice, he aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él. ¿Y qué dice? Y durmió.
No, ¿a que no? No. Y expiró. ¿Ven la diferencia, hermanos? Ahora les pregunto, ¿eran creyentes o no eran creyentes? Verdaderos. No, Estaban solamente formando parte de la iglesia visible. Formaban parte de la iglesia visible. De esos montones que están en las iglesias sentados, pero que no se han rendido al señorío del Señor. Y dice, ahora viene la pregunta, ¿se puede perder la salvación? no, no se pierde. No se pierde, absolutamente no se pierde la salvación, no se pierde. Es algo que vamos a ver más adelante, pero recuerden ustedes, si usted fue anotado en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, el Señor no está con un borrador borrando y apuntando, borrando y apuntando. Hoy se arrepintió. Ay, no, que ahora ya otra vez, ya volvió otra vez. Ah, no, se fue al mundo. Ah, no, pero ya regresó. Y ahí borra y anota y borra. No, 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 hermanos, no, eso no. El Señor no se equivoca. Los que están apuntados en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo son los que son salvos y la salvación no se pierde, porque la salvación no depende de nuestras obras, depende de la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz y de su persona. Muy bien, aquí tienen otro ejemplo. ¿Me puedo yo relacionar con Dios a mi manera? Ellos quisieron relacionarse a la manera de ellos. Estaban ofrendando, ellos ofrendaban y ofrecían, mintiéndole al Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta, familia? Hay otro pasaje acá, vamos a verlo tal vez muy rápidamente en Juan, capítulo 15. Vamos a Juan. Esto ya es son del Nuevo Testamento. Yo quisiera, digamos, voy a leérselo solamente por cuestiones de tiempo para enfatizárselos más rapidito. Dice, versículo 1, capítulo 15 de Juan, yo soy la vid verdadera. Eso lo dice Cristo. Y mi padre es el labrador. Mi padre es, ¿se acuerda que nosotros habíamos dicho qué significa esto? ¿Qué significa esto? El padre es el dador de toda bendición. La coloca en Cristo, la vid verdadera. Y la vid la distribuye ¿a dónde? ¿A dónde la distribuye la vid? ¿A dónde la distribuye el Señor? ¿Se acuerdan? En su iglesia. O sea, entonces, todas las bendiciones del Señor únicamente, óigame, si usted no, y esto es importante, usted puede estar en la iglesia sin ser de Cristo. Las bendiciones son para los cristianos, para los creyentes verdaderos, no para los que están dentro de la iglesia. Hay muchos que están dentro de la iglesia, pero no tienen a Cristo. Entonces las bendiciones no son para ellos. Es importante, hermanos, entender esto. El Padre es el labrador, Cristo es la vid donde están depositadas. Cristo es el banco de las bendiciones. Y Cristo las deposita, las derrama en su iglesia para los creyentes verdaderos, para los creyentes verdaderos, para los pámpanos verdaderos, para los pámpanos que permanecen en él. Muy importante entender esto. Entonces dice, todo pámpano, los pámpanos son, ¿qué son los pámpanos? Son los creyentes. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto. Y aquí ya nos dice una pista, nos da una pista. Todo pámpano, todo creyente que no lleva fruto. Los creyentes, digamos un ejemplo, un verdadero creyente, oiga, lleva fruto. ¿Hay posibilidades de que una persona sea un verdadero creyente y no lleve fruto? ¿Alguien que me conteste, es posible? Leandro dice que no. No, no es posible. Es una inconsistencia. Es una inconsistencia. O sea, todo creyente da fruto. Y si dice que él es creyente, profesa ser creyente, profesa que él nació de nuevo, que él fue redimido, que hace 15 años, él tiene 15 años de estar en la iglesia, pero no da fruto, lamento decirle, no es creyente verdadero, no es un cristiano verdadero. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Ay, entonces perdió la salvación. No, es que nunca la tuvo. Nunca llevó fruto. Nunca fue un creyente verdadero. ¿Se dan cuenta? Sigamos leyendo.
Y todo aquel que lleva fruto, todo aquel que es un verdadero creyente, que está insertado en la vid, insertado, no viendo Facebook, no viéndonos por Facebook, no, insertado. Vea. Y aquí hay algo importante. Hay muchas personas que creen que pueden sustituir la comunión entre los hermanos por una, digamos, viendo una prédica por Facebook. No, no se sustituye. Si usted está con una limitación física que no le permite moverse de donde está porque está enferma, porque sea cual sea la situación, no le permite, es muy diferente porque Dios conoce su corazón y sabe que usted lo anhela, que usted quiere estar ahí, pero no puede porque usted tiene una limitación y no tiene cómo estar en ese lugar. Pero si usted está en toda su plenitud, en todas sus plenitudes físicas y usted no lo hace, entonces usted está en desobediencia. No se justifique viendo por Facebook algo. Estamos hablando, digamos, también que hay muchas personas que en ese momento tal vez están con cuidados especiales hacia otras personas. Estamos hablando que eso Dios está viendo el corazón de esa persona y entiende. Pero cuando la persona tiene la opción de congregarse y no lo hace, está pecando. Y entra en una práctica de pecado si lo hace continuamente. Entonces dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Y dice, para que lleve más fruto, ¿cómo lo limpia? El Señor lo poda. Lo poda. ¿Y qué es podar? ¿De qué consiste la poda espiritual? Pruebas. Pruebas, 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 pruebas. Nos prueba. Esa es la poda, probarnos. Y en la prueba el Señor va eliminando, nos va purificando de todas aquellas cosas que no le agradan a Él y nos va haciendo más como Él. Y le dice a los discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya estáis limpios, lo único que limpia es la palabra. Si usted no lee la palabra, no escucha la palabra de Dios, usted no puede ser limpio. Usted no puede ser limpio. Ya vosotros estáis limpios. Y esto significaba que ya los discípulos eran salvos. Pero usted me va a decir, pero es que Jesús no ha ido a la cruz. Ellos no necesitaban que Jesús fuera a la cruz para ser salvos. Ellos para ser salvos, ellos necesitaban creer en Jesucristo y arrepentirse. Para nacer de nuevo, sí necesitaban que Jesús fuera a la cruz. Aquí ya los discípulos eran salvos. Por eso él les dice aquí en el versículo y en el capítulo 13 que ya ellos están limpios por la palabra que os he hablado. Entonces dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Si no permanece en la vid, ¿qué es permanecer en la vid? Es permanecer en Cristo. ¿Y qué es Cristo? Digamos, ¿qué es la iglesia, hermano? ¿La iglesia qué es? El cuerpo de Cristo. Yo debo permanecer en el cuerpo de Cristo. No solamente para ser limpiado y, digamos, y ser purificado por el Señor, sino también para poder dar fruto. Para poder dar fruto. De lo contrario, no voy a poder dar fruto. Y lo otro, no soy creyente si yo no estoy permaneciendo en la vid. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Yo he escuchado personas que dicen eso. Yo ayuno, yo oro, yo leo la palabra, yo no necesito congregarme, yo tengo mi relación con Dios a mi manera. Y se sienten salvos. Están fuera de la vida, hermanos. Están fuera de la vida. Y dicen, no me congrego porque no creo en las iglesias. No me congrego porque la mayoría de los pastores son un poco ladrones. Están fuera de la vid, busquen una iglesia entonces donde congregarse, donde el pastor no sea ladrón, no sea adúltero, no sea, digamos un ejemplo, sea una persona que refleje santidad.
que predique la palabra de Dios. Pero el asunto es que hay que congregarse, hay que tener comunión. El Señor es un mandamiento. Sigamos. Separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Era un pámpano, era un creyente, perdió la salvación. Mire, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Hay un detalle. Los pámpanos falsos, los creyentes falsos, los tibios, tarde o temprano se irán de la iglesia. Tarde o temprano serán echados fuera. El mismo Señor los va a sacar. Y digámoslo así, y se van a secar porque no están conectados a la vid. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Qué es eso, hermanos? La perdición eterna, el infierno. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Uy, qué promesa, eso es para mí. Mire, que pida lo que quiera. Vean el punto. Si permanece en mí continuamente, si usted está habitando en mí y yo en usted, dice, y mis palabras permanecen en vosotros, mis palabras. Si las palabras de Dios permanecen en las vidas de ustedes, eso lo que significa es que ustedes están sometidos al señorío de Cristo, obedeciendo a su santa y soberana voluntad. Entonces, pidan lo que quieran y os será hecho. Lo que quieran. Señor, ¿puedo pedir lo que quiera? Sí, conforme a mi voluntad. Conforme a donde yo más reciba gloria. Ah, es que yo creía que podía pedir con perspectiva terrenal. No, es con perspectiva espiritual, glorificándome a mí. Pida todo lo que quiera, que quiere ser más como yo, que usted quiere que el Señor derrame dones para usted servirle, que usted quiere llevar la palabra a los perdidos, que quiere poder, que usted quiere perdonar a aquel hermano, que usted quiere amar más a sus hermanos. Esas oraciones, hermanos, el Señor no se va a dejar esperar en derramarlas. Señor, que pido por la conversión de mi hijo, quita ese velo que hay en él. Oraciones que glorifiquen a Dios, que glorifiquen a Dios. Señor, hazme más como tú, Señor. Yo no quiero ser ese carnal, Señor, ser ese doble cara, Señor, ser ese que tengo apariencia de piedad en la iglesia, pero en la calle soy otra cosa, Señor. Es una oración que el Señor va a escuchar. Dice lo siguiente, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Un creyente que no lleve fruto no es un discípulo del Señor. Hermanos, vea, en esta noche aquí ya finalizamos esta sección. En la próxima sección que vamos a entrar ya a los atributos de Dios, directamente a los atributos, a conocer la naturaleza, el carácter, la persona de Dios. Dios mediante el próximo lunes. ¿Hay alguna dudita en esta noche con respecto a lo que hemos visto? Recuérdense, hoy finalizamos la sección de no puedo relacionarme a mi manera con Dios. Esa es la manera de Él, conforme a las Sagradas Escrituras, no a lo que yo creo, es conforme a las Sagradas Escrituras. La salvación no se pierde. La salvación, digámoslo así, el Señor nos la ha dado gratuitamente y es permanente. A todos aquellos que hemos creído, nos hemos arrepentido y nos hemos sometido al señorío de Cristo. Y eso no quiere decir que no fallamos. Quiere decir que ya no practicamos pecado y respondemos al gran amor del Señor por nosotros. Eso es lo que quiere decir, hermanos. Entonces, no sé si hay alguna dudita en esta noche. Algo que quieran ustedes. ¿Alguna cosa que no haya quedado clara? No tengan pena, pregunten. A veces nos queda tal vez alguna cosilla, o si no la notan. Sí, perdón. Todo quedó claro, pero por ejemplo, me puse a pensar yo en algo cuando usted dice de que ya el Señor nos escribió en el libro de la vida, entonces la gente, ahí es como que queda para otro tema, me imagino yo otra clase, o no sé si que ya, por ejemplo, que
bueno, hay un versículo que la persona dice, ah, bueno, Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia, o sea, como quien dice, bueno, tú tengo misericordia de este y lo voy a escribir, no tengo misericordia de este y no lo voy a escribir. También puede ser que la persona se ponga a pensar eso, ¿verdad? Sí, pero eso no, sí, el versículo sí es, el Señor tiene misericordia de quien Él tiene misericordia, pero vamos a poner un caso, no es aplicable a la salvación, no es aplicable a la salvación, no. La salvación está disponible para toda la humanidad, está disponible para todos, pero el Señor sabe, Él sabe que la mayor cantidad de personas, como dice, los muchos que decíamos ayer, que van en el camino ancho, entrando por la puerta ancha, esos muchos lo van a rechazar. No van a quererse someter a su señorío. La parte más difícil, hermanos, del cristianismo está en el costo de seguirlo a él. Ahí es donde está la parte más difícil. Está en la parte más difícil está en obedecer a su palabra, en serle obediente a Él. Esa es la parte más difícil. Entonces, qué bonito decir, soy un creyente porque creo en Cristo, porque yo sé que Él murió por mí, sé que limpió mis pecados con su preciosa sangre, sé que Él resucitó y conozco todas las promesas, pero no me someto. No y no, no entrego mi pecado. No me voy a someter. Voy a adorarlo como yo quiera. A mí que no me impongan que me congregue. A mí que no me impongan que vaya a evangelizar. A mí que no me impongan que ame a ese hermano que me cae mal. Que no me lo impongan. Hay mucha gente así. Nadie se lo está imponiendo. Pero simple y sencillamente ahí lo que usted está haciendo es no sometiéndose al señorío de Cristo. No siendo como Él, no imitándolo a Él. Ven el punto, hermanos. Ahí es donde está. El tema de la salvación, si se pierde o no, lo vamos a ver más adelante con cantidad de versículos, así como a ustedes les gusta. Lo vamos a ver en detalle. La salvación no se pierde, así que estén tranquilos todos aquellos que han recibido al Señor de todo corazón y están sometidos a su señorío. Ahora, aquellos que no están sometidos al señorío de Cristo, no tengan miedo de perder la salvación, es que no la tienen. Así que no tengan miedo de perderla, están igual como el Señor los trajo a este mundo. O sea, muertos espiritualmente y digámoslo así, muertos en sus delitos y pecados. Así que digamos, no es que han perdido la salvación, es que nunca la han tenido, ni que la van a perder tampoco, porque no la tienen. Amada familia, oremos. Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte las gracias, amado Señor, por lo bueno que tú eres. Qué bueno que tú eres, Señor, oh Dios, con tu palabra. Cuánto nos hablas, cuánto nos adviertes, Señor, oh Dios. Gracias, Señor, por enseñarnos la forma como relacionarnos contigo, Señor, porque hoy tenemos luz, Señor. Hoy tú nos permites, Señor, oh Dios, conocer, Señor, tu carácter, conocer tu naturaleza, tu persona, Señor. ¿Qué es lo que tú deseas de nosotros, Señor? Ayúdanos cada día a ser más como tú, Señor. Te pido una bendición para cada uno de mis hermanos, Señor. Bendícelos, Señor. Ayúdalos, Señor, ábreles el entendimiento y ayúdalos a comprender estas verdades conforme a tu palabra. Ayúdalos a ser más como tú, Señor. Ayúdalos, Señor, en el poder de tu Santo Espíritu, Señor, a retener tu palabra y ponerla por obra, Señor. Ayúdalos, Señor, en el nombre que es por sobre todo nombre, Señor, a glorificarte en todas las cosas, a abundar en fruto para ti, Señor. Te pido en esta noche por cada uno de ellos, acampa ángeles alrededor de ellos, Señor, y continúa tú, amado Señor, recibiendo toda la gloria y toda la honra que solo te pertenecen a ti, Señor. En el nombre que es por sobre todo nombre oramos. Amén